Hola, mm, hola, saludos a todos. Emanuele, bienvenido. Giorgia. Gracias, saludos a Hola, todos. hola. Em, bueno, em, acá estamos otra vez con la charla de investigación. Mi nombre es Matteo Politi, soy gerente del área de investigación y desarrollo del Centro Taquihuasi en Perú. Y le doy la bienvenida a todos los que están conectados y a Emanuele Fabiano. Hoy tenemos como special guest, digamos. Y me va a acompañar en esta charla de hoy Giorgia Tresca, antropóloga ambiental y también colaboradora del área de investigación del Centro Taquihuasi. Bienvenida Giorgia, bienvenido Emanuele. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Ya. Hoy vamos a hablar un poco de un tema relacionado a la interacción, yo diría, entre el mundo occidental y el mundo indígena, de alguna forma. Acá tenemos dos antropólogos hoy, como he dicho, Giorgio es antropólogo ambiental, Emanuele Fabiano, antropólogo y etnólogo, ¿no? Así por lo menos me parece a mí. Conseguiste tu doctorado en la Universidad en París y lleva muchos años, ¿no? Trabajando en el Perú con trabajo de Mm. campo y tu tema así general podría ser resumido como un- una investigación sobre la forma en que se van construyendo, ¿no? Personas humanas y no humanas en diferentes contextos. Esto ya me interesa mucho, ¿no? Como tema, ¿no? Es eh, muy interesante, ¿no? Me parece a mí. Entonces, Manuel, yo quería empezar un poquito preguntándote tu camino, ¿no? Tu recorrido. Yo me acuerdo, nos conocimos justamente durante la época de tu doctorado, hace más de 10 años, y ya a la época estabas trabajando en el Perú, bien metido adentro, ¿no? En la Ujú. selva, bien adentro. Desde entonces recién nos reunimos otra vez, después de muchos años, también gracias a una persona de un pueblo indígena que se llama Aurarina. Usted nos va a contar un poquito más, ¿no? Sobre esto. Y fue una linda, ¿no? Coincidencia. Estuvimos con Georgia, además trabajando en Iquitos, cerca de Iquitos, con esta asociación Formaviap, ¿no? Con la cual tenemos también acá en esta charla recién tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista con un representante de Formaviap. Entonces quería escuchar un poco así tu recorrido como investigador y de dónde sale, ¿no? Esta pasión de meterte así bien adentro con las culturas indígenas. Sí, es verdad, cuando nos conocimos era, digamos, los primeros años de trabajo de campo en la Amazonía. Mencionaste los Urarina, el pueblo Urarina vive, digamos, en la región Loreto, por el río Chambira, Urituyacu y una parte de la río Corrientes, y además de otras comunidades, otras familias que ahora viven en Nauta y por el Marañón. Y yo llegué como muchas veces ocurre cuando se comienza una investigación, por casualidad o guiado por cierta curiosidad. Yo ya llevabas años viviendo en los Andes, en el sur, entre Puno y Cusco sobre todo, con todo un trabajo allá de investigación más andino. Y viajé mucho, conocí varios lugares, sobre todo de las regiones amazónicas, selva sur, sobre todo en Loreto. Y durante un viaje tuve la oportunidad de hablar con personas que vivían, personas no urarinas, que vivían o trabajaban saltuariamente en esta región
¿no? Sobre todo en la cuenca del río Chambira. Y cuando pensé en un proyecto de investigación, pensé en el Chambira, con esta, digamos, ganas de regresar y conocer más. Entonces, digamos que, y como muchas veces ocurre, ¿no? Proyectos de investigaciones surgen y se alimentan por una curiosidad genuina, entonces, sin un verdadero objetivo académico. Y fue muy interesante porque disponerse un poco a aventurarse, en el buen sentido de la palabra, en una experiencia de campo, en una experiencia de investigación a largo plazo, y te expone de alguna forma a conocer o aprender cosas que normalmente no aprendes. Y esto es bastante evidente para alguien, no sé, europeo, gringo, que llega a Perú y decide trabajar en la Amazonía. Digamos que debería ser un postulado bastante claro para cualquier aspiración, digamos, de trabajo de investigación, ¿no? La sorpresa y la curiosidad. Pero lo que fue entusiasmante, y después lo conversamos, y que se tradujo después en una reflexión un poco más a profundidad, ¿no? Con los años, fue el encontrar algo que no esperaba, ¿no? O por lo menos llegar a aproximarme a la comprensión de algunas cosas, obviamente una comprensión siempre parcial, y fragmentaria, de algunos temas, algunas cuestiones, algunos conocimientos, ¿no? Que caracterizan sistemas de conocimientos extremadamente articulado y fino, ¿no? Que tiene el pueblo urarino. Entonces, digamos, mi experiencia como investigador ha sido y se refleja un poco en esta aventura también intelectual y humana, personal. Y a lo largo de los años traté, ¿no? De siempre articular, ¿no? Digamos, interés por una investigación etnográfica, que significa justamente una convivencia larga, una capacidad de escucha que hay que entrenar, ¿no? Porque a veces no estamos muy entrenados. Y sobre todo tomar en serio lo que la gente me explicaba o trataba de explicarme. Que es una cosa difícil porque tienen que imaginarse y Giorgia lo sabe, me imagino que tú también, Matteo, te has dado cuenta. A veces cuando un antropólogo o una antropóloga llegan, no solamente es difícil entender, es difícil para todo el mundo, y es muy difícil para alguien que no ha tenido mucha relación, ¿no? Con alguien que se dice antropólogo, es difícil entender qué hace, y sobre todo es como tener a alguien en tu casa por meses, ¿no? Que tienes que cuidar como un niño. Entonces, esta relación, ¿no? De cuidado y de aprendizaje requiere, ¿no? De ser alimentada, requiere de atención, requiere de cariño, y todo esto se refleja, ¿no? En la forma en que después trabajamos con nuestros anfitriones, y depende mucho de nuestra, ¿no? Capacidad de ser transformados literalmente por los conocimientos que recibimos. Y todo esto implica no solamente una postura, digamos, intelectual o académica, pero en primer lugar una postura ética, un compromiso político también. Entonces, todo esto se movilizó en estos años de campo, y todo esto que trato de un poco alimentar a través de la investigación, o de preservar, ¿no? Porque a veces la academia nos lleva a otros lados, nos hace olvidar un poco estas dimensiones que son importantes, ¿no? En lo que hacemos. Ahí puedo hablar 20 horas, ¿sabes? Me tienen que, porque todo esto de verdad fue algo que me transformó mucho, ¿no?
y fue un aprendizaje importante. Y después hablamos de varias cosas, pero estoy muy agradecido, ¿no? con las familias que me recibieron y con lo que realmente decidieron enseñarme, porque fue una lección, ¿no? Enseñar algo a una persona desconocida, además extranjera, con la cual no había ningún vínculo, ¿no? Hasta la hora de encontrarlo allá sentado debajo de tu techo. Entonces, todo esto fue importante, fue importante. Gracias. Entonces, creo que ya es un honor escuchar estas cosas que nos cuentas, las enseñanzas también, ¿no? Que recibiste, porque hoy de una forma la vas a compartir un poco con nosotros. Entonces, agradecemos ¿no? a todas las personas y humanas y no que participaron en lo que hoy nos contarás. Si yo tengo una pregunta relacionada, como el público, vamos a decir, es de Takiwasi y relacionada a Takiwasi, entonces muy interesado a las plantas, ¿no? Y a las plantas medicinales. Y como siempre, me gusta, siempre me gusta escuchar todo lo que está un poco más allá de lo que hoy entendimos por medicina amazónica, ¿no? Cuando hablamos de medicina amazónica muchas veces hablamos de plantas de purgas, plantas de dieta, con donde reconocemos un espíritu también, ¿no? Y están vinculadas a un mundo cultural complejo. Pero este mundo con que mucha gente hoy se relaciona, ¿no? También en este boom de medicina amazónica, es un poco el resultado de un proceso de colonización muy largo, ¿no? Y de fragmentación de estas culturas indígenas. Y entonces creo más ahora bastante la relación con las plantas tiene una tendencia a ser un poco utilitarista, ¿no? O sea, utilizamos las plantas para nuestra curación, ¿no? Hay una planta que tiene este efecto para el ser humano. Y mientras sabemos que las culturas indígenas, ¿no? Y me imagino en las comunidades con que trabajaste tú, que las plantas son parte del cotidiano, ¿no? De todo lo que, de una relación que se construye en lo cotidiano, pero también que forma el individuo, forma el ser humano. Es una fabricación, ¿no? Constante y continua. Y estas relaciones son tan fuertes que sostienen una idea de salud que es mucho más allá de la salud humana, ¿no? Que es la salud también del medio ambiente. O sea, me gustaría que tú nos contaras lo que nos perdemos muchas veces, ¿no? Lo que que no vemos cuando consumimos, especialmente, ¿no? Si no somos indígenas, cuando venimos a la Amazonía, consumimos esta medicina sin darnos cuenta de la complejidad de esta relación y de cuánto las plantas pueden entrar en la vida de las personas y en su cultura, no solo para su cura individual. Entonces, si, de tu experiencia, si nos puedes contar algo de eso. Sí, sí, yo creo que, bueno, lo que planteas es un tema bastante central, sobre todo, digamos, a la luz también tomando el caso de Perú, ¿no? Sobre todo lo que se vio en los últimos 20 años, ¿no? Con una renovado interés por incluso prácticas terapéuticas a partir de plantas amazónicas o no amazónicas y digamos, un interés que, lo cual ha sido importante, ¿no? Pasó de un ámbito muy local a alcanzar una visibilidad y una importancia incluso fuera de Perú, fuera de las comunidades. Entonces, si esto por un lado ha visibilizado y fortalecido, ¿no? Un discurso sobre
la importancia de estos conocimientos indígenas, ¿no? Por el otro, el riesgo a veces, y esto, digamos, me pongo desde mi punto de vista, ¿no? Como alguien que, ¿no? Europeo, ¿no? Que llega y se aproxima a un sistema de conocimientos profundamente diferente de lo que, en el cual yo he sido formado, construido, y después te digo en qué sentido construido. Hay como una tendencia, yo creo, a buscar siempre una traducción y en el caso de una traducción directa. En el caso del uso de plantas, una traducción posible que ha sido también bastante exitosa, ¿no? Digamos, en este proceso es justamente tratar siempre de reducir las plantas a su eficacia, ¿no? Y en esto encontrar o tratar de encontrar siempre una razón científica, una molécula, un principio activo, ¿no? La planta, sabes, estos discursos que son bastante frecuentes, en esta comunidad se usa esta planta, claro, porque contiene esta molécula que hace que el preparado X sea eficaz o tenga determinado, digamos, efecto sobre una enfermedad, un síntoma. Lo que en cambio nuestros interlocutores en las comunidades nos dicen es que las plantas son más que eso, ¿no? Más que digamos, un conjunto de efectos producidos por alcaloides o principios activos. Y más bien hay que pensar tanto su uso como, digamos, los conocimientos relacionados al mundo vegetal, hay que pensarlos como construidos dentro de un contexto altamente relacional. ¿En qué sentido? Si las plantas son personas, entonces dotadas de subjetividad, dentro de una lógica social en la cual se comunican, hacen familia, cazan, cultivan. Entonces nuestra forma de de relacionarnos con ella pasa por una lógica relacional, una diplomacia a través de la cual podemos, ¿no? Aproximarnos a ellas. Ahora, si por un lado esto a veces despierta una sonrisa un poco irónica, ¿no? Porque esto es común, ¿no? Cuando tú planteas este discurso en un contexto, digamos, no indígena, eh, haciendo un esfuerzo y pensando, como les decía, tomando en serio esta postura, no solamente nos da la posibilidad de cuestionar el sentido mismo, ¿no? De la práctica terapéutica, ¿no? Porque ya no es la intervención sobre el cuerpo con una sustancia, sino es la intervención sobre el cuerpo que demanda una relación con otras entidades que intervienen en la práctica terapéutica. Esto cambia completamente, ¿no? La perspectiva que tenemos de todo este proceso y nos hace entender también con qué cuidado, con qué esmero estas capacidades, estos conocimientos tienen que ser empleados, ¿no? Conocidos, transmitidos. Es, digamos, reconocer una complejidad que desde una perspectiva biológica occidental aparece como una reducción, como te decía, una traducción un poco burda, simple, ¿no? En el caso Rarina, lo que, para, digamos, regresar a un contexto que conozco un poco más, es interesante porque todo esto se da a través, ¿no? De una lógica de
introducción e intercambio de sustancias, ¿no? Cada cuerpo, humano o no humano, tiene la posibilidad de ser modificado, de ser transformado, de ser construido literalmente a través del intercambio de sustancia, pero a través también de estas relaciones significativas con otras personas, humanas y no humanas. Esto, ¿por qué? Porque somos permeables desde que nacemos, ¿no? Somos cuerpos todavía abiertos, ¿no? Y esta permeabilidad permanece a lo largo de toda la vida, incluso después de la muerte, ¿no? Nuestros espíritus, ¿no? Sigue abierto, sigue plástico. Entonces, ¿cómo intervenir a través de, o sea, cómo intervenir y aprovechando esta permeabilidad? Intervenimos tanto con el uso, ¿no? de, por ejemplo, vegetales, ¿no? Preparados vegetales, con los alimentos, pero también con otras sustancias, que son los pensamientos. Entonces, digamos, en el sistema chamánico urarina, las sustancias, que pueden ser la saliva, la sangre, preparados vegetales, y los pensamientos comparten esta misma dinámica, ¿no? La capacidad de entrar y salir de los cuerpos y construirlos. Y si esta capacidad es de todas las personas y de todas las personas que tienen cuerpo, y imaginamos, por ejemplo, o mejor, no imaginamos, y tomamos en serio el hecho que también las plantas son personas con un cuerpo que piensan, que tienen conocimiento chamánico, que cazan, etc. Entonces, admitimos también que ellas pueden transformarnos y modificarnos, así como haría un, digamos, terapeuta chamán humano, ¿no? Esto abre completamente a un campo, ¿no? de aprendizaje, comprensión que es enorme, ¿no? Cuestiona todo un poco lo que comúnmente no sabemos, no solamente sobre las plantas en sí o digamos, los efectos, ¿no? Las propiedades que las plantas pueden tener sobre los cuerpos humanos, sino implican cuestionarnos un poco sobre los cuerpos mismos, ¿no? Sobre esta, digamos, idea, ¿no? de humanidad, ¿no? Como una excepción frente a un contexto, digamos, mudo, inanimado, ¿no? Introducir en nuestra forma de ver esto, reimaginarlo, redefinirlo a partir de la complejidad, nos permite también entender otras lógicas, ¿no? Otros conocimientos en acción. Y el uso de plantas, o mejor dicho, la colaboración con entidades vegetales y la práctica terapéutica es una, ¿no? de los posibles horizontes que entran, sobre todo en la práctica chamánica urarina. No, interesante. Además, hablaste eh, de algo que como químico farmacéutico un poco me toca, ¿no? De primera mano. Eh, el hecho de ver las plantas medicinales como cajón lleno de molécula química y nada más, es algo que sí, que como me llevo desde años, ¿no? Un poco luchando en este sentido también, ¿no? Y además, mis colegas farmacéuticos que siguen buscando moléculas en las plantas, en lugar de amigos, aliados, hasta maestros, ¿no? Como lo llaman allá, las plantas son maestros. Bueno, me suena un poco como algo de otra época, ¿no? Un poco antiguo, ¿no? De estos farmacéuticos ahí metidos en los laboratorios buscar moléculas cuando pueden en realidad, ¿no? Conectarse con el mundo de las plantas y de la naturaleza, ¿no? Más allá, y como tú dices, ir aprendiendo, ¿no? Es como si
eh, haya, así se va diciendo cada vez más también los biólogos, una inteligencia, ¿no? En la naturaleza. Y nosotros igual seguimos con nuestra manera muy occidental y racionalista hasta muy rápidamente reconocemos una inteligencia artificial, pero nos cuesta mucho Mm, reconocer la inteligencia de la naturaleza. Es algo ridículo casi, ¿no? sí. Pero de otro lado también me llamó la atención porque en tu artículo hay un artículo tuyo recién, ¿no? Que habló, me gustó mucho, ¿no? Esto de la comparación entre la historia, digamos, de la cinchona como plantas que ha sido eh, mm, usada mucho, ¿no? En Occidente para el desarrollo de fármacos antimaláricos y recién con el caso del matico como plantas que ha sido utilizada durante la pandemia del COVID, ¿no? Ujú. Entonces, este artículo me llamó la atención y sobre todo porque me parece, ¿no? Que tenga una conclusión que en realidad muy parecida a lo que tuvimos hace años, justamente con Georgia, en una investigación de campo ahí en Perú, donde se reconocía el concepto de principio activo no tanto a nivel molecular, estos son los occidentales, ¿no? Que lo ven así, pero a nivel local, este principio activo se podría medir como un nivel de relación entre el curandero y las plantas medicinales, ¿no? Y tú mismo, ¿no? Habla mucho de esto, de la importancia, ¿no? De la relación, como nos acaba de Ujú. decir. No sé si quieres entrar un poquito más en Sí, detalle, si quieres hablar un poco sì. también de este artículo. Sì, 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 con gusto. Fue un trabajo que el artículo al final fue, digamos, el primer intento por destilar algunas ideas que trabajamos con una colega antropóloga, Karen Shiratori, que trabaja en Brasil, en la zona, en el estado de Amazonas. Y el punto de partida fue justamente una planta emblemática, ¿no? En muchos sentidos, que es la cinchona o la quina, que está también en la bandera de Perú, o sea, Ujú. porque tuvo, como sabemos, una importancia crucial, ¿no? En la economía colonial, ¿no? De Perú. Loja, que bueno, ahora actualmente es una zona, digamos, en Ecuador, pero era Perú. Y cuando se comenzó la explotación de la que llaman cascarilla, ¿no? De este preparado vegetal antimalárico. Y el tema, digamos, el pretexto ha sido justamente pensar, ¿no? Vamos a ver cómo tomamos una planta y comenzamos a pensar, ¿no? A partir de una botánica colonial, que sabemos ha sido y sigue siendo, ¿no? Porque después, un poco leyendo la literatura sobre el tema, nos damos cuenta que, como tú decías, es un proceso todavía que se da todavía, o sea, esta forma, ¿no? De extraer apagando los conocimientos locales, en una, digamos, dentro de una lógica de reducción de la planta a una molécula y por lo tanto convertirla en un producto, ¿no? Para su comercialización. Y la idea ha sido esta, vamos a ver, o sea, este proceso, esta lógica extractivista de época colonial, ¿de dónde viene? ¿No? Más allá, digamos, de las razones económicas. Y es evidente, ¿no? Que esta forma no solamente de aprovechamiento de recursos, ¿no? Forestales, de productos, ¿no? Que después se convierten en medicamentos, más allá, ¿no? De ser, digamos, de responder a una lógica, a una economía colonial, es el resultado de nuestra forma, ¿no? De ver
de relacionarnos con el mundo vegetal, ¿no? Y esto viene de muchos siglos atrás, ¿no? Entonces, esta desvalorización del mundo vegetal ha literalmente construido en Occidente una idea de planta, una noción de planta, a las cuales nos hemos, digamos, acercado y hemos acogido y hasta ahora empleamos, ¿no? De forma a veces casi automática para pensar en las plantas. Solo pensar, ¿no? El uso, ¿no? De expresiones como, no, está en estado vegetativo, es un vegetal, ¿no? Esta idea de inmovilidad, ¿no? Casi un estado de crecimiento tan lento que resulta imperceptible. Un estado de casi vida, ¿no? Todas estas ideas vinculadas al mundo vegetal que no encontramos, ¿no? En nuestra forma, ¿no? De ver, de interactuar con el mundo animal, han sesgado nuestra manera, ¿no? No solamente de conceptualizarlo, sino han legitimado, ¿no? Una forma bien específica, ¿no? De aprovechar de estas plantas que se convierten en recursos. Y después hay ejemplos, ¿no? En las cuales recientes, ¿no? Como en el caso del matico, en el cual una planta no se deja descubrir, así como quiere, digamos, la épica de la botánica occidental, sino es la planta que se revela en sueño, que demuestra sus capacidades terapéuticas a un colectivo, el colectivo que se llama Comando Matico, de activistas Shipibo-Conibo de la región Pucallpa, de la región Ucayali en la ciudad de Pucallpa, que a partir, ¿no? De un proceso autoorganizado de colecta, envío de hojas de matico, han enfrentado la pandemia, rescatando conocimientos, digamos, tradicionales. El dato interesante es que fue el matico que apareció en sueño. El matico que en Pucallpa crece como una mala hierba, ¿no? Crecía en los lados de las carreteras, en los jardines. Volvió a aparecer y a conversar en el momento en que necesitaban, ¿no? De una ayuda para enfrentar a COVID. Entonces, es interesante, ¿no? Poner en relación con este efecto de contraste, estos doble discursos, ¿no? Por un lado, esta objetificación extrema y con una planta convertida en un objeto que se puede comerciar, y por el otro lado, una persona, ¿no? Un conjunto de personas que más bien llaman a los humanos y dicen, oye, nos necesitan, ¿no? Y esto, más allá, digamos, de del aspecto llamativo y de cómo esto después ha aglutinado, ¿no? Toda una militancia, ¿no? Durante la pandemia, es interesante porque muestra dos formas completamente diferentes, ¿no? De pensar el mundo vegetal, de reconocer una agencia vegetal específica y de hecho permite redefinir la forma con la cual nosotros nos aproximamos, incluso, digamos, en búsqueda de una intervención terapéutica al mundo, digamos, vegetal. Y este artículo fue un intento, ¿no? Por, digamos, hacer como un trabajo un poco arqueológico en el pensamiento occidental y demostrar de dónde viene, ¿no? Nuestra, digamos, arrogancia hacia el mundo vegetal, a partir pero de un ejemplo que demuestra cómo en un contexto indígena todo esto no tiene sentido.
y que nos ofrece una forma totalmente diferente, ¿no?, de aproximarnos al mundo vegetal. Esto, digamos, como también una inspiración, una aspiración, ¿no?, intelectual, académica. O sea, volvemos a repensar los conceptos básicos, ¿no?, de nuestra forma de hacer investigaciones, en este caso etnografía, antropología. O sea, no solamente investigar cómo ellos, los otros, las comunidades indígenas usan las plantas, sino literalmente volver a pensar qué son estas plantas y qué cambia, ¿no?, a partir de esta nueva, digamos, conciencia sobre el mundo vegetal, qué cambia nuestra forma, ¿no?, de aproximarnos a ella, nuestra forma de hacer investigación. Y esto, quién sabe dónde nos va a llevar, pero como tú decías, hay un interés cada día mayor, cada día más, digamos, transversal en la biología, en los estudios de neurobiología vegetal, etc. Hay de verdad como una nueva, digamos, un nuevo interés por cuestionar también estos temas y inventarnos, ¿no?, pensar en nuevas formas de hacer investigación también. ¿Qué es? Oh. Sí, tengo una pregunta, como has hablado, ¿no?, de esta inteligencia que se presenta, vamos a decir. Em, me estaba preguntando, en este caso fue para un tema de salud humana, ¿no? Tema del Ujú. COVID, pero quería saber si, por ejemplo, con todo lo que son los daños al medio ambiente en estas comunidades, si una vez las plantas se han presentado o a través de una comunicación, de una ingestión, si las plantas guían al cuidado del ambiente, a la regeneración del ambiente, a, no sé, sí, eso. Sí, y esto olvidé mencionarlo, pero quería decirlo también cuando planteaste la pregunta sobre, digamos, el uso terapéutico de las plantas. Y esto, lo que tú planteas es un tema fascinante porque eh, cuando comencé a trabajar con los Surarina en particular, estoy trabajando sobre, digamos, la relación que se establece con algunas tipologías de árboles, ¿no? Y lo que quedó bastante evidente fue, digamos, un tema muy interesante a la hora, digamos, de conversarlo con mis interlocutores, es la idea que estas relaciones, ¿no?, con el mundo vegetal, con las plantas, no solamente se dan, digamos, a la hora de recibir una ayuda, o sea, no solamente hay plantas buenas, ¿no?, que ayudan, que nos permiten, ¿no?, sanar. Esta relación, como en todas las relaciones entre personas, a veces son conflictivas, a veces son relaciones predatorias, a veces son relaciones en las cuales nos exponemos, ¿no?, a ser predados, ¿no?, por entidades vegetales. Ujú. Entonces, esto significa, cuando yo mencioné la importancia de reconocer a partir, ¿no?, de una perspectiva indígena, de una agencia vegetal, esta agencia no es solamente terapéutica, sino hay una dimensión, o puede haber una dimensión también de agresión. Y la cosa interesante entre los Surarina, por ejemplo, que esto se demuestra de forma bastante clara en toda una tipología de enfermedades que provienen de los árboles, por ejemplo. Estos árboles, nosotros estamos quizás ahora más, ¿no?, porque también entró en un debate, en un discurso, no solo en antropología, ¿no?, todo el tema de las madres, dueños de las plantas, ¿no?, y cómo esto define, como decíamos antes, una relación y cómo caracteriza, ¿no?, cada una, ¿no?, de estas entidades.
y esta caracterización hace que nuestra forma, ¿no?, de interactuar con ellas se modifiquen, se adapten. Pero en el caso Rarina, imagínense si por cada árbol, o mejor dicho, si en cada árbol viviera como un dueño, un espíritu que no solamente, digamos, tiene la capacidad, ¿no?, de actuar y de moverse en un espacio, ¿no?, en un bosque, y de afectar a los humanos, sino este espíritu es también el dueño, y en este caso en un sentido de propietario, ¿no?, en un sentido más occidental, ¿no?, de propietario, de un árbol que en realidad es una inmensa megalópolis en la cual viven otros espíritus que en su interior llevan una vida productiva, tienen fábricas, tienen ganado, ¿no? Entonces, si nosotros imaginamos que cada árbol, imagínense, solo en una hectárea de bosque, pero en cada uno de estos árboles hay un espíritu, y que este espíritu está al mando de una enorme megalópolis, en la cual viven otros espíritus, en un orden jerárquico extremadamente organizado, y que cada árbol entre sí, no solamente diferente, sino cada especie habla una lengua diferente y ejemplares de la misma especie, por ser árboles, ¿no?, pertenecientes a la misma especie, pero únicos, hablan la misma lengua, pero en un dialecto diferente, distinto. Y que todos estos árboles pueden en algún momento estar en guerra entre sí o construir alianza, entonces intercambiar productos, cosas, espíritus. Y en toda esta confusión, en todo este enorme universo urbano, estamos nosotros también como humanos y que tengamos diariamente que lidiar con todas estas entidades. ¿Entienden en qué contextos, en qué ruido, ¿no?, de relaciones nos encontramos? ¿Y cómo es delicada, ¿no?, nuestra posición dentro, ¿no?, de este espacio? Entonces, cuando miramos un bosque, miramos la selva, entramos en un espacio de bosque, hacer un esfuerzo y pensar a partir de una descripción urarina, ¿no?, de estos universos arbóreos, nos da la dimensión, ¿no?, del esfuerzo y de la dedición, ¿no?, que tenemos que invertir en pensarnos, ¿no?, como humanos dentro, ¿no?, de toda esta enorme redes, ¿no?, multiespecie, ¿no?, porque nuestra forma de sobrevivir y de vivir y de interactuar con todo esto es construir relaciones, relaciones que a veces como las relaciones con los humanos, a veces son extremadamente productivas y óptimas y a veces son conflictivas. Y con el conflicto llegan las enfermedades, llegan raptos, llegan espíritus de personas que van y vienen de un árbol a otro. La tarea del chamán es rescatar estos espíritus mientras pasan de un árbol a otro, ¿no? Porque estos dueños de los árboles se intercambian espíritus humanos raptados. Todo esto para decir que incluso cuando imaginamos, o cuando, para retomar tu primera pregunta, Georgia, cuando nosotros imaginamos digamos, una medicina masónica, o no imaginamos, nos aproximamos y quitamos todo esto, toda esta complejidad, toda esta riqueza, quizás sea una forma fácil, ¿no?, de escoger solo lo que nos hace cómoda a nosotros, o que aún peor, es solo lo que logramos comprender. ¿Por qué? Porque venimos, ¿no?, de esta botánica colonial, somos herederos de esta botánica colonial, de esta forma de imaginar, por ejemplo, el mundo vegetal. Entonces, a veces yo creo que el esfuerzo, sobre todo para alguien que se aproxima, ¿no?, a través de las dietas, y esto ustedes lo saben bien, Tajiwazi, claro, de esto, sobre esto ha investigado, ha trabajado mucho.
una aproximación implica, ¿no? Admitir y escuchar una multiplicidad de conocimiento, pero también admitir, ¿no? Que estos conocimientos son tan importantes justamente porque se alimentan, se construyen en la diversidad, ¿no? En la multiplicación de conocimiento, en la absorción de conocimientos foráneos, ¿no? Y quitar todo esto y concentrarnos solo, como decíamos, ¿no? En las moléculas es perder la parte más importante, quizás no entender mucho, ¿no? De qué nos están diciendo, ¿no? Nuestros interlocutores en las comunidades o los maestros, ¿no? Que nos enseñan. Sí, me parece a mí también, ¿no? Que estamos como eh, condicionados mucho, ¿no? De nuestra cultura original y va a ser muy difícil abrirse a nueva forma, ¿no? De ver el mundo, de ver la vida. Y también hay comentarios aquí. Bueno, Emanuele, en realidad nos estamos acercando al final. Ah, Yo sí. ya, Yeah. muchísimo hablando contigo. Doy un poquito de espacio también a las Sí. preguntas del público. A mí me gustaría también saber un poco cómo todo esto que tú viviste con las plantas directamente afectó tu carrera universitaria, ¿no? De alguna forma, porque lo interesante para mí es que tú consigues, yo ya lo dejé de alguna forma, porque ya no consigo hablar con los académicos puros, porque están en su propio mundo y difícilmente se abre, por lo menos lo que vienen de mi sector farmacéutico, ¿no? A lo mejor en tu sector de antropología hay un poquito más espacio en este sentido, entonces me gusta saber que después de tantos años de tu doctorado, tú sigues trabajando en contexto universitario, hasta en Lima, ¿no? En la Universidad Católica. Entonces, ¿cómo la relación con las plantas, todo lo que tú aprendiste de la selva y a través de los pueblos indígenas, sobre todo, fue afectando, ¿no? Tu carrera y tu forma? O si también una planta, como la ingestión de una planta una vez te ha guiado o dicho que lo que estabas escribiendo ya no estaba correcto. O sea, ¿viste alguna relación de aprendimiento en ese sentido? No, en este sentido nunca me pasó con otras cosas, pero sí todo lo que se estaba mencionando, está, digamos, tema, ¿no? De los árboles, por ejemplo, fue para mí un descubrimiento que hubo consecuencias también en la vida, bueno, académica. Bueno, después lo hablamos rápidamente, pero para decir una cosa que a mí me sirvió mucho también en seguir, ¿no? En un contexto académico, a entender el valor también del conflicto. Y ahora me explico. Entender que estas relaciones son productivas, o sea, estas con estos árboles, no solamente a la hora de que se establece una alianza, sino que estas relaciones declinadas de varias formas, también cuando se configuraban como un encuentro, digamos, no pacífico, pero conflictivo, a pesar, ¿no? De esta dimensión conflictiva, generaban un conocimiento, generaban una comprensión, o sea, ampliar el tema de la relación y de lo que movilizaba el encuentro, más allá, digamos, de un ámbito donde todos estamos de acuerdo y todos hacemos lo mismo, o sea, introducir este elemento de diversidad que a veces produce fricción, yo creo que esto me ayudó esto en ámbito académico, a buscar una proximidad mayor con alguien dispuesto a vivir y a pensar a partir de estos puntos de fricción, que en un contexto académico significan renunciar a veces a un punto de vista cómodo, por un lado, entonces cuestionarse,
y por el otro, buscar interlocución, una interlocución e un intercambio sincero con otros interlocutores que a veces no son académicos, ¿no? Esto yo creo que me ha marcado mucho en ámbito académico. Por eso quizá que todavía soy precario, pero esto es otro discurso. Pero digamos que esto ha enriquecido mucho la forma, yo creo, con la cual me aproximo, ¿no?, al trabajo de investigación, tanto etnográfico como a la parte, digamos, más de reflexión, más trabajo de escritorio, donde te sientas y tratas de traducir en palabras cosas que a veces son difíciles, ¿no?, de traducir. Y claro, desde la antropología quizás ahora hay una apertura, no siempre, pero mayor. En tu caso, Mateo, efectivamente es es mucho más difícil. Convencer a mis colegas a buscar amigos en lugar de molécula química va a ser más difícil. Es un poco más complejo, sí, efectivamente. Cuando pequeño. Ya. Cuando estás ahí, ¿no? Y estás en estos bosques donde cada árbol es una ciudad o cada árbol es un mundo. Y entonces me imagino, ¿no?, que transgredir estas relaciones, o sea, tumbar un árbol es un problema, ¿no? Es algo que tienes que hacer con un orden, con una regla. Cuando luego viajas de ahí en avión y llegas, no sé, a Lima y ves la naturaleza, ¿no?, tratada de toda otra forma, ¿qué vives? Porque tú pasas de dos mundos completamente diferentes, vamos a decir. Bueno, también en la selva pasan cosas horribles, o sea, puedes hablar Sí. de eso también, pero ¿cómo pones estas dos sí, formas de tratar a la naturaleza? ¿Cómo lo vives? De alguna forma, cuando tú llegas a Lima, es como entrar en uno de estos árboles, ¿no? Es un viaje al interior de uno de estos árboles y donde todo se lleva, ¿no? Cada aspecto es llevado a un paroxismo que choca, ¿no? Te impresiona, te hace pensar y te hace pensar, ¿no? Porque yo, no sé, me voy en una comunidad y me convierto, ¿no?, en un urarina, no es esto. Te hace pensar y este efecto, ¿no?, de extrañez, este efecto, digamos, de choque, se produce porque te permite, ¿no?, reflexionar sobre algo que hace parte de tu cotidianidad, ¿no?, como una grande ciudad. Te ofrece un punto de vista inédito, te ofrece una herramienta también conceptual que antes no tenías, ¿no? Y esto significa tomar en serio, ¿no?, lo que, hablo como etnógrafo, nuestros interlocutores nos explican. No es un proceso mimético, no es me convierto en indígena, ¿no? Es tratar de introducir conceptos, conocimientos dentro de nuestra forma de pensar, de imaginarnos en el mundo y dejar un espacio para ver cómo en una reacción química estos conocimientos, estos conceptos reaccionan, producen algo nuevo. Y esto es el efecto, digamos, de choque, esto es el cortocircuito que se produce. Y Que esto, y esto hace bien, ¿no? Es saludable. y hace bien y es extremadamente adictivo porque quieres más, ¿no? ¿Quieres más? Quieres, siempre es un aproximarse a algo que tú tratas de entender, que te parece algo interesante pero no captaste. Entonces, esas ganas de regresar, de preguntar más, que es la pesadilla de la gente en las comunidades. Cuando te ven, dicen, no, regresó, ahora, ¿qué me va a preguntar? ¿Quieres preguntar más? No, otra vez, este gringo Ese regresó conocimiento otra tan vez, cabrón, ¿no? No, pero pero es esto. bueno, ¿no? Me parece. Mire, Emanuele,
justo un comentario del público sobre la ayahuasca. Como sabes, en Sí, Taquihuasi, ¿no? El público sí, ahí sí. está más interesado, ayahuasca, planta sagrada en general, ¿no? Ujú. ¿Cómo lo ve todo esto de la comercialización de estas plantas en lugares de colaborar con ellas? Y si hay de verdad esta diferencia, ¿no? Entre la comercialización y la colaboración. Si quieres añadir algo sobre esto, luego vamos. Sí, 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 es un debate interesante, sobre todo hacerlo desde, digamos, Perú, un lugar, digamos, privilegiado para entender qué está ocurriendo a partir, ¿no? de, mm, de la ayahuasca, ¿no? En cuanto, digamos, medicamento, y porque ha generado, ¿no? Ha generado varias cosas en los últimos años. Y yo, viviendo ya, bueno, casi 20 años en Perú, no vi muchas transformaciones alrededor de la ayahuasca, de lo que ha generado a nivel local, a nivel internacional. Entonces, por un lado, yo no me siento de demonizar, ¿no? Lo que esto ha producido, ¿no? Porque ha generado un debate, ha tenido, ¿no? Un efecto importante, yo creo, que hay que reconocer. Eh, por otro lado, lo que yo a veces me pregunto y si justamente todo esto no, a veces, no implica una simplificación excesiva, en el sentido, eh, cuando, digamos, por un lado tratamos, ¿no? De abrir o de abrirnos a un conocimiento otro, yo creo que hay siempre que tener cuidado de no escoger solo lo que nos interesa, ¿no? Solo lo que es cómodo para nosotros, que es fácil, ¿no? Entonces, a veces creo que enfocarnos, por ejemplo, en el ayahuasca sin entender cómo esto es un elemento, uno de los tantos que construyen un sistema de conocimiento, un sistema terapéutico que podemos definir chamánico, amazónico, etcétera, pero que es uno de muchos elementos dentro de todo este conjunto de conocimientos. Olvidarlo es hacer un poco el error a veces de estos botánicos, ¿no? Del siglo XIX o de algunos botánicos incluso de ahora, y en concentrarnos en la sustancia y no en las relaciones para, digamos, simplificarlo. O sea, olvidar que todo esto tiene un efecto, tiene una implicación, tiene una dimensión que se puede comprender y tiene una eficacia porque está dentro de todo este sistema, significa lamentablemente renunciar a quizás la parte más importante, ¿no? Y renunciar a la oportunidad de aprender realmente a partir de esta complejidad. Entonces, no digo que siempre ocurra, pero este es un riesgo, ¿no? Y nada, Yo, hay que tener cuidado con esto. sí, ojalá todas estas cosas que estamos compartiendo se vaya integrando, ¿no? Cada vez Mm, más en estos circuitos, ¿no? De gente que se aproxima a la Amazonía, a sus plantas sagradas mm. y todo este conocimiento que nos acaba de compartir y ha sido de verdad un gusto. Yo te agradezco mucho, Emanuele, agradezco a Giorgio también por el apoyo en esta charla, a todos que lo que estuvieron escuchándonos y ojalá repetimos, porque la verdad con 20 años y más de experiencia en el campo yo creo que se podría seguir hablando, ¿no? Horas contigo de estas cosas. Mm, Sí, está muchas gracias. Yo hablo mucho, de repente no, he hablado demasiado, entonces, pero no me han parado, entonces la culpa, digamos, es compartida en este caso. Nosotros encantados de todas formas y ojalá la gente también, ¿no? Muchas gracias. No, Saludos usted, a todos y chao, un gracias. abrazo. Ya.